Gloria sea al Señor, que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde de este día sábado 11 de julio. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de un nuevo día, ¿verdad? Estar conectado, poder lo que es compartir lo que es la palabra del Señor. Qué bueno por todos los hermanos que ya están conectados y aquellos que se van a estar conectando. Damos gracias al Señor por esa gran oportunidad que el Señor nos da. Sabemos de que cada día que pasa es una misericordia que Dios nos da. Lamentaciones 3:23 dice de que por misericordia no hemos sido consumidos. Dice que son nuevas sus misericordias y que por misericordia no hemos sido consumidos. Así que es una bendición de Dios que cada día que amanece podamos respirar este aire tan maravilloso y todo lo que el Señor hace para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo y damos gracias al Rey. Bendito sea el Señor. Como ya lo habíamos anunciado, hermanos, en esta tarde vamos a estar hablando un tema muy importante, un tema de mucha controversia, un tema de que muchas veces nos deja así en la cuerda floja cuando nos preguntan acerca de este tema. Es muy necesario conocerlo. Así que Dios bendiga a mi hermana Marisol Valencia, que está pues ya pendiente de lo que es la programación, y así también a todos los que están pues pendientes de lo que es esta transmisión. Sea Dios glorificado, sea Dios exaltado. Sabemos de que lo vamos a hacer con toda la humildad, sabiendo que Dios es el que da la sabiduría, y Dios el que, como dice Santiago 1:5, que si alguno tiene falta de sabiduría, hay que pedírsela a Jehová, que Él da abundantemente y sin reproche. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Conforme a la sabiduría que el Señor nos está regalando, vamos a tratar de establecer lo que es ese tema. Dios bendiga a mi hermana Elsie Rodríguez, también, que ya está pues en acción, por decir así, ¿verdad? Sabemos de que eso es lo más maravilloso que nosotros pues podemos tener, estar pendiente de lo que es la palabra del Señor. Y como lo decía hace un momento, un tema muy interesante. Si usted es conocedor de la palabra del Señor, tome su lápiz, tome sus apuntes. No hay nada mejor que tomar los apuntes y luego pues podemos rectificar si lo que el predicador o la persona que está enseñando está diciendo la verdad. Tenemos que ser personas listas con todos los predicadores de la palabra del Señor. Tenemos que ser astutos, tomar nota de las citas bíblicas y luego ir y comparar con la palabra del Señor, qué es lo que si es cierto lo que se está diciendo o no es cierto, o me está adulterando la palabra del Señor. Así que es eso lo que tenemos que hacer. Bendito sea el Señor. Vamos a iniciar y vamos a dar primeramente gracias al Señor. Vamos a orar. Sabemos de que pues en el momento que estamos ahorita hay muchos hermanos que están pues en lo que es la caravana que se iba a hacer de oración. Dios bendiga a cada uno de los hermanos por San Miguel, ¿verdad? Sabemos que estamos en momentos bien difíciles, pero que tomados de la mano del Señor vamos a salir adelante. Así que vamos a iniciar, vamos a orar. Dios bendiga a mi hermana Sierra Rosemary también, que ya está conectada a esta hora de la tarde. Así que oramos al Señor. Padre, le damos gracias a Dios del universo, Rey grande, Dios todopoderoso. En esta hora, Señor, reconocemos su grandeza, su bondad, su misericordia. Reconocemos, Señor, que tú eres grande y maravilloso, Señor, que tú has dicho, Señor, escudriñar las Escrituras. Tú has mandado, Señor, que podamos entender las Escrituras, Dios mío, tomados de nuestro Señor, grande y poderoso Espíritu Santo. Amado Padre, le damos gracias, Señor. En esta tarde, Espíritu Santo, queremos que sea usted hablando a través de mis labios, Señor. Yo simplemente soy un instrumento, Señor. Solamente soy un hombre, Dios, que tú has preparado, Padre, para poder compartir su palabra, para poder enseñar
enseñar, Señor, lo que tú ya nos enseñaste a nosotros, amado Padre. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Espíritu Santo, si tú no estás en esta prédica, no tendría, Dios mío, oh Dios Todopoderoso, sentido estar predicando. Eres tú, Espíritu Santo, el que llega, el que transforma el corazón del amigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora. Muchas, pero muchas gracias, Señor Jesús. Te alabamos, le glorificamos y le exaltamos, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Sea alabado su nombre, bendito Dios. Gloria sea al Señor. Bueno, hermano, como ya lo habíamos dicho, vamos a iniciar lo que es esta pequeña enseñanza. Primero Dios, de que pues el tiempo nos alcance unos 35-40 minutos y mañana vamos a continuar con lo que es la segunda parte. Y siempre explico esto, no me gusta hacerlo de un solo, porque muchas veces ya de una hora en adelante pues los mensajes salen bastante aburridos, a veces hay que hacer algo y todo, entonces pues por parte creo que podemos entenderlo muy bien. Así que acompáñenme a la palabra del Señor y nos vamos a ir a el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 12. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante vamos a leer y ahí vamos a estar meditando hasta el 8. Vamos a leer la palabra dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y la palabra dice, Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos, le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes y en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bien, hermano, vamos a iniciar bajo el tema, ¿cuál es el verdadero reposo? Ese es el tema que llevamos. ¿Cuál es el verdadero reposo? ¿Y de dónde sale este tema? Primeramente, sabemos de que nos encontramos en una controversia cuando nos encontramos con aquellas personas que están guardando el día de reposo como el día sábado. Y vienen y toman una acción y dicen que los cristianos guardamos el día de reposo el domingo. Y de ahí vamos a partir. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado? ¿Domingo? ¿O otros días de la semana? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sabe que el propósito en esta tarde es que entendamos con claridad cuál es el verdadero reposo como creyente cristiano evangélico? ¿Cuál es mi verdadero reposo? ¿Cuál es el reposo que yo descanso? En el reposo que yo descanso. Hoy en día, como dije al principio, nos encontramos en un mundo lleno de incertidumbre. Primeramente cuando vemos a una iglesia muy grande como llamados los adventistas del séptimo día, lo cual ellos dicen que el día de reposo es el día sábado y toman como en forma de represalia decir que nosotros los cristianos guardamos el día de reposo el domingo. La pregunta surge, ¿es el domingo o es el sábado? ¿Cuál es el verdadero reposo? Ahora, son temas controversiales, hermanos, que es muy necesario verlos a través de la Biblia. Aquí no vamos a decir si son ellos o somos nosotros quien tiene la razón. Aquí quien va a dar la razón se llama la Biblia, donde Dios habla. No vamos a tomar ningún otro libro, vamos a tomar la Biblia y a través de lo que el Señor ha estado hablando y habla y seguirá hablando, vamos a tratar de desglosar este maravilloso tema. Ahora,
Una de las cosas que surge cuando nos encontramos con un personaje de estos que guarda el séptimo día como el día sábado, es que dicen de que nosotros estamos bajo la ley de Constantino, que fue firmada o fue fundada, oficializada, por decir así, en el año 313 después de Cristo. Sabemos que la iglesia ya por el año 100 dice que la iglesia empezó a crecer. Los primeros cristianos, dice, los apóstoles estaban reunidos en el aposento en Jerusalén. Esperaron la promesa del Espíritu Santo, pero no salieron. Dios levantó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo llega y levanta una persecución. La iglesia empieza en una persecución donde los cristianos eran llevados a los fosos de los leones, donde los cristianos eran sacrificados por creer en una fe diferente que hasta ese momento se vivía en el pueblo de Israel. 300 años más tarde, específicamente en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino oficializó el día domingo como día de adoración al Señor. Sin embargo, hay que aclarar algo. La iglesia primitiva no fue después del año 313 que empieza a adorar el día domingo. La Biblia nos menciona todos los eventos que hubieron antes del año 313, donde los primeros apóstoles, los primeros discípulos, hacían sus celebraciones un día domingo, o sea, el primer día de la semana. Dios bendiga a mi hermana Mari Benavides. Ahora, surge ese problema cuando ellos quieren hacer ver que la iglesia evangélica está bajo las órdenes de Constantino, cuando hay evidencia histórica que la iglesia, antes de que Constantino oficializara el día domingo como día de adoración al Señor, ya la iglesia se reunía los días domingo para adorar al Señor. Incluso en la Biblia vamos a encontrar más adelante donde la misma Biblia nos muestra la forma como el pueblo o la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Otro de los puntos que podemos encontrar cuando nos encontramos con estas personas es que también acusan de que nosotros invalidamos los mandamientos, y principalmente el cuarto mandamiento establecido allá en Éxodo 20 a través del profeta Moisés. Y dice, no, hay un mandamiento que es guardar el día sábado. Y empieza y dice, están invalidando los mandamientos, porque ustedes lo han cambiado, dice, al día domingo. Una de las cosas que debemos tener muy claro es que como cristianos no guardamos el día domingo, lo ocupamos para adorar al Señor. Porque en el tiempo de Israel, guardar el día sábado, guardar el día de reposo, era completamente algo que se reprimía de hacer muchas cosas. Nosotros los cristianos vamos a la iglesia el domingo en la tarde, estamos tranquilos en casa, comemos, hacemos todo. Nada que ver con lo que se hace para el día de reposo. Ahora, la pregunta sería, ¿debemos de guardar nosotros el día sábado o será que tenemos que guardar el día domingo? ¿Cuál de los dos días es nuestro reposo? Eso es lo que vamos a llegar a una conclusión con esta enseñanza. ¿Qué día es que nos corresponde o qué es el reposo para nosotros? Eso es lo que vamos a ver a continuación a través de los puntos que traemos para poder explicar y que nos quede bien claro lo que es nuestro verdadero reposo. Ahora, ¿sabe de que uno de los temas más controversiales que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el tiempo que Él anduvo predicando fue enfrentarse ante los fariseos? Porque los fariseos eran personas que vivían bajo una ley y querían establecer una ley directamente, sin embargo no la cumplían. En muchas ocasiones se ve que están reprochando las cosas que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, como lo vimos en el capítulo 12 que acabamos de leer, donde le están reprochando que por qué está haciendo los discípulos lo que no corresponde hacer en el día de reposo. En otra ocasión vimos cuando el Señor dice que está sanando la mano de un hombre y el Señor le dice, ¿es lícito? ¿Sí o no? ¿Por qué mismo hoy en día sigue presente? Mucha gente dice guardar la ley o guardar los mandamientos de esta manera, sin embargo, en ese momento están viviendo una vida
poniendo cargas a otros que ellos mismos no pueden sobrellevar. Una niñera para llevar a los pies del Cordero, que era quien me iba a dar la salvación a mí. Ahora, vamos a iniciar con el primer punto. ¿Qué era el día de reposo? Vamos a irnos al principio. ¿Qué era el día de reposo? ¿Qué era el día de reposo? Si nos vamos a Génesis capítulo 2, versículo 2, vamos a iniciar desde el principio, porque uno de los versículos que siempre nos va a poner alguien del día de reposo, que lo guarda el día sábado, es este. Génesis 2:2. Dice la palabra: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Una de las cosas que debemos dejar bien claro es que la Biblia me está diciendo que Dios trabajó en 6 días. No está diciendo que trabajó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y luego descansó sábado. No, dice que acabó Dios el día séptimo y reposó en el día séptimo. No está hablando de días. Primero tenemos que notar bien esto. Segundo, tenemos que notar de que en este momento la Biblia está haciendo una narración de la creación de Dios. Hasta este momento no es un mandamiento. Hasta este momento no se le manda al hombre guardar día de reposo. Por eso dice, no era una ordenanza, ni tampoco era sábado. Tenemos que tener bien claro para partir de ese punto. Dios descansa de su creación. En esa única ordenanza que se establece para los primeros padres es no comer del fruto prohibido. Esa era la única ordenanza hasta ese momento. Ahora, cuando nos vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17, que es donde aparece esa ordenanza, hasta llegar a Éxodo 16, capítulo 23 al 26, donde vuelve a aparecer lo que es una enseñanza a través de guardar lo que es el día sábado. Pero veamos qué nos dice Éxodo capítulo 16, versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Esta es una versión bastante actualizada. Hasta ese momento no existía el día sábado. Sabemos de que los días de la semana han existido a través de la creación del calendario gregoriano. Ahora, y ellos, dice, guardaron hasta la mañana según Moisés había mandado, y no se pudrió ni uno, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, y en los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día en él, dice, cual no se hallará. Ahora bien, desde Génesis 2:2 hasta Éxodo capítulo 16, versículo 23, empezamos a encontrar nuevamente lo que es una mención del día de reposo. Ahora, no está hablando, y usted puede verificar su Biblia, no está hablando completamente de lo que es día sábado. Está hablando de día de reposo. Dijimos Éxodo 16, 23. Dice: mañana es el santo día de reposo, dice el 23. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Claramente estamos dando a conocer, no habían días, sino primer día, segundo día, tercer día. Ahora, ¿para quién? Tenemos que establecer bien para quién se estableció guardar el séptimo día. Una de las cosas que tenemos que tener bien claros, hermanos, es que la Biblia, el Antiguo Testamento, se escribe en un 90% las cosas son literales. Son literales, y en este momento se está estableciendo una ordenanza para el pueblo de Israel. Si nos vamos a Éxodo 20, capítulo 2, la Biblia nos dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Veamos el 21, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo:
yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A quién le está estableciendo los mandamientos en ese momento? Se lo está estableciendo al pueblo que salió de Egipto. Más adelante vamos a ver por qué razón yo no puedo ser judío. Tenemos que conocer las diferentes líneas de dónde procede nuestra genealogía. Los judíos, si es en algo que tienen algo que admirar completamente, es eso. Ellos no pierden su línea. Al igual que usted y yo tenemos que saber de dónde venimos, israelita. Entonces, te saqué de Egipto, está diciendo. Y si lo vamos a Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Éxodo 31, 13. Nos está diciendo: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Nosotros ya vimos la historia de un hombre que salió a recoger leña en el día de reposo y Jehová mandó ser apedreado y murió. Ahora, dice el 15, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en él, día de reposo, ciertamente morirá. Y ponga atención lo que dice el 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrado por sus generaciones por pacto perpetuo. En el capítulo 35 del Génesis, nosotros encontramos la parte donde Dios a Jacob le cambia el nombre y le dice: ya no serás Jacob, sino serás Israel. Ahora, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Y dice el 17: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. No dice entre mí y los salvadoreños, no dice entre mí y los guatemaltecos, no dice entre mí y entre los americanos. Está especificando la palabra del Señor: y será señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Cesó y reposó. Claramente es un mandato de guardar el día sábado para los hijos de Israel. Oiga bien lo que estamos hablando. Le estoy dando cita bíblica. Ahora, surge una pregunta. Y esto es lo que a veces nos pone los pies arriba y cabeza abajo. ¿Y cómo sé yo que no provengo de la línea de Israel? ¿Por qué es que yo no soy descendiente de Israel? Cuando nos vamos a Génesis capítulo 9, acompáñeme a Génesis capítulo 9, versículo 18, lo dice la Biblia. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Vamos a partir de este punto. De ellos 3 se llena toda la tierra. Ahora, sabemos de que de Cam sale la línea, los africanos, Arabia, los egipcios, la descendencia de Cam. De la descendencia de Sem, esa línea simplemente o importantemente, como lo queramos llamar, solamente es el pueblo de Israel. Pero de la línea de Jafet, ahí están todos los de Asia Menor, Europa, los romanos, los rusos, los griegos, la península ibérica. ¿Y quiénes pertenecen a la península ibérica? España y Portugal. Ahora, ¿quiénes conquistaron Centroamérica? Especialmente nosotros que estamos hablando que somos salvadoreños. Fue conquistado por España. Por lo tanto, yo no desciendo de una línea semita, desciendo de una línea de Jafet. Ahora, tenemos que saber que de esas 3 líneas se extendió a toda la tierra. De eso se pobló. Por eso más adelante vemos que Egipto está y lleva cautivo al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque sí descendían de su mismo padre, pero se separaron las líneas. Más adelante Egipto, que desciende de Cam, viene y tiene oprimido a Israel, descendiente de Sem. Entonces, por eso debemos saber de qué línea soy descendiente. Yo no puedo ser descendiente de Sem porque vengo de la línea que
a través de Asia Menor y Europa, donde están los romanos, los griegos, los rusos, los griegos. En ellos entra, como dije hace un momento, los españoles, los portugueses. Los españoles conquistan Centroamérica y por lógica tengo que venir, o por ende, por línea genealógica, vengo a hacer la línea, no semita. Ahora, continúo con el mismo tema. ¿A quién se le guarda ordenar el sábado? A Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué razón nosotros los cristianos no guardamos el sábado? ¿Por qué razón no guardamos el sábado? ¿Será que estamos desobedeciendo los mandamientos? ¿Será que estamos en contra de la ley de Moisés? ¿Será que estamos en contra y malinterpretando las escrituras? ¿Sabe? Primeramente, la palabra del Señor nos dice que el decálogo fue dado a Moisés y entre ellos estableció lo que fue guardar el día sábado. ¿Establecido para quién dijimos? A Moisés y a toda su congregación, que era el pueblo de Israel. Ahora, cuando nos vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16, nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también que hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Vamos a tomarlo primeramente. No estoy bajo la ley y el decálogo forma parte de una ley establecida para el pueblo de Israel. En videos anteriores les expliqué acerca de las dispensaciones, en donde la dispensación de la ley es una y la dispensación de la gracia es otra. La dispensación de la ley es la que terminó hasta el momento que nuestro Señor Jesucristo murió. Luego se abre un paréntesis y entra la dispensación de la gracia. Ahora, yo no soy justificado por las obras de la ley, soy justificado por la sangre del Cordero. Esto tengo que tenerlo bien claro. Yo no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Por eso dice, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Nadie pudo cumplir la ley. El que cumplió la ley se llama Jesús de Nazaret. En Mateo 5:17 el Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No, yo vine a cumplirla. ¿Dónde se cumplió la ley? En Jesús. Ninguno de los que vivió en la dispensación de la ley pudo cumplir esa ley. Aún los judíos en este momento no están cumpliendo la ley. Por mucho esfuerzo que se haga, la ley no la están cumpliendo ni se cumplió. ¿Cómo es posible que venga alguien y me diga que porque no guardo el sábado estoy mal? Cuando una ley que fue establecida para el pueblo de Israel. Ahora, en Gálatas 3:10, más adelantito, Gálatas capítulo, versículo 3, versículo 10, gloria sea al Señor. Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 10, y nos dice, gloria sea al Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 10, nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No eran solamente 10 mandamientos, eran 613, 614 preceptos que estaban establecidos en la ley, que había que cumplirlo. El Señor en cierta ocasión les dice a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento, porque los fariseos están hablando en ese momento acerca del diezmo, y ellos dicen, no, lo único con que yo puedo ayudar a mis padres es, dicen los fariseos, lo que yo tengo para dar al Señor. Y el Señor les dice, ustedes invalidan los mandamientos del Señor, porque están invalidando el quinto mandamiento, que es honrar a su padre y a su madre. Por eso llego a la conclusión y digo, nadie estaba cumpliendo la ley. Y muchos hoy en día dicen que porque guardan el día sábado es que están cumpliendo la ley. La Biblia dice, maldito todo aquel que
todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y me encuentro con un adventista y le digo, ¿usted está cumpliendo todo? Y dice, sí, pero pregúntele, ¿no ha sido circuncidado? El pueblo de Israel se le mandó ser circuncidado. Y dicen ellos, no, es que Dios dividió la ley en ceremonial y moral. No encontramos en ninguna parte en la Biblia donde la ley haya sido dividida. Y cuando encontramos respecto a la ley ceremonial, dicen ellos, es que la ley ceremonial desapareció, que era la que formaba parte de los sacrificios. Y dice, la ley moral sigue vigente, que son los 10 mandamientos. ¿Cómo es posible que estemos inventando algo cuando no tenemos una base para decir que eso está establecido, que se haya dividido la ley en 2 partes? Ahora, dice Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permanece en todas ellas. El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 2, dice el apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado de muerte. Oiga bien, en cierta ocasión miraba un comentario en Facebook que alguien decía, es que la letra mata, decía, interpretando a una manera vaga, decía que estudiar mucho la letra mata. Cuando la ley dice que me libró de la muerte, dice acá, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, la palabra, esa letra que estaba establecido, había de cumplirse. Y eso era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Había que cumplirlo. Ahora, nosotros no somos justificados por la ley. Ya lo vimos en Gálatas 2:16. Ahora, porque el fin de la ley, dijimos, es Cristo. Y lo dije hace un momento, Mateo 5:17. No he venido a abrogar la ley, dijo el Señor Jesús, sino a cumplirla. Romanos 10:4. Dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si yo he creído en Jesús, yo no tengo que estar dependiendo de guardar un día. Ahora, hemos tomado un punto basado que pertenece a la ley, pero basemos lo que es un mandamiento, porque muchas veces nos encontramos con una persona de estos que guarda el sábado y dice, no, es que los mandamientos, el decálogo no es parte de la ley, nosotros lo tomamos como mandamiento. Veámoslo como mandamiento. Si lo tomamos como mandamiento, y usted me acompaña a Mateo 22:40, Mateo capítulo 22, versículo 40, leamos del 34, dice el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Estamos hablando como mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Oiga la pregunta que le está haciendo este intérprete de la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Mateo 22:37 leo ahorita. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y oiga lo que dice el 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo no tengo del decálogo de Moisés, cuando el Señor resumió ese decálogo en 2 mandamientos. Sabe que en los 10 mandamientos dados a Moisés, 5 fueron establecidos para el hombre y 5 fueron establecidos hacia Dios. Lo mismo está haciendo nuestro Señor Jesucristo. 5 los resume, amarás a Dios sobre todas las cosas, y 5 los resume que son para el hombre y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú y yo guardamos esos 2 mandamientos, estamos guardando la ley, estamos guardando los mandamientos. Ahora, el Evangelio de Juan 13:34, Evangelio de Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor está dando un mandamiento.
¿De qué sirve que estés guardando el día sábado si no amas a tu hermano? ¿De qué sirve que estés guardando el día sábado si estás incumpliendo en todo lo que la palabra dice según Gálatas y no hacer todo lo que la ley manda? Tenemos que saber cuál es nuestro verdadero reposo, que al final lo vamos a ver. Ahora, otra de las cosas que tenemos que ver y por qué nosotros no guardamos el sábado como un mandamiento es porque no es casualidad, sino que es algo bien curioso de que los 10 mandamientos que fueron establecidos allá en Éxodo 20, los 9 se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento. Los apóstoles lo vuelven a recapitular, lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Pero qué curiosidad, el día sábado no hay ningún mandato de decir guarde el día sábado. Y eso es lo que vamos a ver acá. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos. Éxodo 23 y 4, no tendrás dioses ajenos. El apóstol Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23, está exhortando a los efesios porque estaban adorando a la diosa Diana. Entonces, ¿qué más? Éxodo 25 dice, no te harás imagen ni te inclinarás a ellos. 5:6. Eso lo podemos ver en 1 de Juan 5:21. En Éxodo 27, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Santiago 5:12 lo está recordando, no hacerlo. Pero mire la curiosidad. Éxodo 20, capítulo 8 al 11, habla del día de reposo en el Decálogo, hablando de Moisés. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento me manda guardar el día de reposo, confirmando como lo ha hecho con los otros mandamientos. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. El apóstol Pablo en Efesios 6:1 lo está recapitulando. Éxodo 20:13 dice, no matarás. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 13, versículo 9, no matar. Éxodo 20:14 dice, no adulterarás. En 1 Corintios, el apóstol Pablo 5:9 está haciendo mención de que no hay que cometer adulterio. Romanos 13:9 dice, no cometas adulterio. Éxodo 20:15 nos dice, no hurtarás, el octavo mandamiento. Y lo mismo lo encontramos en Romanos 13:9. Efesios 4:28, el apóstol Pablo lo está recalcando, no hurtarás. En Éxodo 20:16 dice, no dirás falso testimonio, que es el noveno mandamiento. ¿Dónde lo estamos viendo? Romanos 13:9. Éxodo 20:17 dice, no codiciar. ¿Y qué? ¿A dónde lo encontramos en el Nuevo Testamento? 1 Timoteo 6:10 y Romanos 13:9. Por lo tanto, hay evidencia completamente que solamente el día sábado no es mandado a guardarlo en el Nuevo Testamento. ¿Será que se le olvidó al apóstol Pablo? ¿Será que se le olvidó a Lucas, a Mateo, a Marcos, a Juan? ¿Será que se le olvidó a aquellos hombres de la primitiva iglesia guardar el día sábado? Entonces, tenemos que tener bien claro por qué razón. Y algo para terminar de poder comprobar, ¿será que se le olvidó a Jesús guardar el día sábado? ¿Por qué razón había tanto conflicto con Jesús entre los fariseos porque no guardaban el día sábado? ¿Sabe que Jesús en Mateo 5:21 él está nuevamente mencionando o citando Éxodo 20:13, no matarás? En Mateo 5:27 al 28 está tomando el Señor Jesús el pasaje de Éxodo 20:14 y les dice, no quiero adulterio. En Mateo 5:33 el Señor vuelve a citar lo que es Éxodo 27 y le dice, no juréis en vano. Ahora, surge una pregunta muy interesante. Se le acerca el joven rico en Mateo 19:17. Mateo capítulo 19, versículo 17. Mateo capítulo 19, versículo. Y ponga atención a esto. Dice, entonces, el 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es una pregunta con lógica. El joven rico le está diciendo,
¿cuál es el requisito que debo de hacer? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oiga bien esto. El Señor Jesús está dando esta respuesta. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y en el 19 dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Surgió una pregunta, ¿será que se le olvidó a Jesús decir, guarda el día sábado? Es porque hasta ese momento el día sábado o la ley o los mandamientos, el decálogo, era algo que se había cumplido en Jesús. El Señor le está diciendo lo que tiene que hacer. Incluso el joven rico le dice, especifícame, Señor, ¿cuáles mandamientos? Al Señor Jesús era imposible que se le iba a olvidar decir, guarda el día sábado. Ahora, vemos cómo el apóstol Pablo, cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo el apóstol Lucas, escribiendo en los Hechos, no tomaron en cuenta decir, guarda el día sábado. Entonces, como lo dije al principio, ¿por qué no guardamos el día sábado? Porque en el principio, primeramente, tampoco era sábado, ya lo expliqué. Para los judíos existe primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. La pregunta surge, y aquí viene lo bastante interesante. ¿Desde cuándo surgieron los días de la semana? ¿Desde cuándo se rige nuestro mundo a través de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y volvemos a lunes? ¿Sabe de que los calendarios han sido modificados o han sido hechos nuevamente? Porque el calendario juliano que fue al principio fue modificado por el calendario gregoriano, que es el que tenemos hoy en día. Sin embargo, los judíos no se dirigen por el calendario gregoriano. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Cómo sabemos en realidad que el día sábado es el que se está guardando? En este caso, para todo aquel que lo guarda. ¿Cómo es que está seguro? Si es Gregorio, séptimo, octavo, creo que es, que quien está cambiando el calendario y empieza a poner los nombres a través o bajo la influencia de Roma. Y dice, bajo la influencia de Roma pone los nombres. Lunes en honor a la diosa Luna, lunes. Martes en honor al dios de la guerra, que era el planeta Martes. Miércoles se pone en honor al dios del comercio, llamado Mercurio. Jueves en honor al dios de los dioses, llamado Júpiter. Jueves, Júpiter. Viernes fue puesto en honor a la diosa llamada Venus. Uno de los días más amados para los romanos, viernes. Viernes a la diosa Venus. Sábado fue puesto en honor al dios de la agricultura, Saturno. Domingo fue puesto en honor al dios Sol. Y fíjense que fácilmente dicen ellos, es que ustedes adoran al dios Sol, pero ellos no dicen ustedes adoran al dios Saturno, que es correspondiente de dónde se tomó ese nombre para poner sábado. Por lo tanto, está clara la evidencia. Los días de la semana fueron establecidos en la era después de Cristo. Antes, en el principio, no eran días de la semana, era primero, segundo, tercero y cuarto día. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que estamos guardando el día sábado, en el caso que tuviéramos que guardarlo. Yo voy a terminar con esta primera parte. En el capítulo 15-20 del libro de los Hechos, hubo un concilio, y un concilio muy importante. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pedro dice la Biblia que estaba tratando de judaizar a los gentiles. El mismo apóstol Pablo dice allá en Gálatas que lo resistió cara a cara al apóstol Pedro. ¿Por qué razón? Porque cuando se juntaba con los gentiles quería que los gentiles hicieran las obras de la ley. Y el apóstol Pablo le dice, si tú siendo judío, ¿cómo quieres obligar a los gentiles? El libro de los Hechos, los capítulos 15, versículo 20, nos está hablando en donde se da a conocer qué es lo que el pueblo gentil tiene que abstenerse. Y le dice de ahogado, de los sacrificados a los ídolos. Hechos capítulo 15, versículo 20. Vean lo que se da en ese concilio. Y no se está mencionando el sábado. No se menciona el día sábado. Hechos capítulo 15, versículo 20.
Era imposible que en un concilio, para poder retomar la doctrina cristiana, no se mencionara. 15:20 dice: por lo cual, dice el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 3 cosas se le prohíbe a la iglesia, y nos está diciendo por cuál era el pleito: por querer judaizar al pueblo gentil. Por lo tanto, nosotros el día de mañana vamos a estar viendo por qué razón nosotros nos reunimos el día domingo. Y no es que guardemos el día domingo, y no es que el domingo sea nuestro reposo, ni tampoco lo es el sábado, como para otras denominaciones el día sábado es su reposo. El día de mañana vamos a estar viendo por qué razón nosotros nos congregamos el día domingo y cuál es el verdadero reposo de cada uno de nosotros. Así que le invito, mi hermano, que el día de mañana a las 10 de la mañana vamos a continuar con la segunda parte, en donde vamos completamente a detallar el por qué nosotros nos congregamos el día domingo y cuál es nuestro verdadero reposo. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amado Rey, Dios de gloria, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres eterno, Señor, tú eres fiel. Amado Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, toda la gloria, toda la honra es para usted. Usted es grande, Señor, y nos ha dado, Señor, para poder analizar las Escrituras, para poder entender, Señor, lo que tú quieres, amado Padre. Tú nos has dejado las Escrituras, Señor, para que a través del Espíritu Santo podamos entender, amado Rey. Dios de gloria, Dios de honra, Dios de alabanza. Bendiga, Señor, a nuestro amado pastor, mi hermano Douglas, mi hermano supervisor, mi hermano Omar. Bendiga a su familia, a sus hijos, Señor. Bendiga a mi hermana Elsie. Bendice a todos los hermanos, a mi hermana Mari Escobar, Señor. Bendice a cada uno de los que están, Dios mío, y que han estado pendientes, Señor, de esta palabra. Queremos, Dios mío, hacer tu voluntad, amado Padre. Muchas, pero muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Si el día de mañana tú nos permites, Señor, seguiremos, Dios mío, hablando de lo que es el verdadero reposo, amado Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a llegar hasta acá. Damos gracias al Señor. Así pues, Dios esté bendiciendo a mi hermana Mari Escobar, pues a mi hermana Mari Benavides también, que estuvieron pues pendiente de lo que es la palabra del Señor. Damos gracias a Dios y que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Así que será hasta el día de mañana, hermano. Esperamos de que pueda estar pendiente. El día de mañana finalizamos lo que es este tema. Todo lo hacemos para gloria y honra del Señor, para que podamos entender cuál es nuestro verdadero reposo. Así que Dios me les bendiga a todos, mis hermanos.